Publicite en la radio 3755-525819. Y sí, este tema también fue emblemático y vuelve a serlo, porque la lucha continúa o se ha reverdecido después de un tiempo en el que también los productores yerbateros bajaron los brazos, se dejaron estar, no le dieron cuerpo y forma o no le mantuvieron cuerpo y forma a sus entidades, no supieron defender el INIM mejorándolo lo que fuera necesario, sino que en algunos casos hasta ayudaron a descalificarlo. Bueno, una autocrítica que creo está instalada en el sector productivo, que está haciendo su autocrítica, lamentablemente tras esta pérdida, este desguace del Instituto Nacional de la Yerba Mate, que se había conseguido tras una enorme lucha. Bueno, todos somos testigos, creo que todos recordamos lo que se había alcanzado tras ese tractorazo, la ley yerbatera, la creación del INIM, producto de una gesta histórica del sector. Lamentablemente llegó un cambio presidencial y de la noche a la mañana, de un plumazo, una nueva gestión decide que todo eso no sirve y tira por la borda tanta lucha, tanto sacrificio y el sustento que se le había dado a miles de familias productoras que hoy están en serio riesgo. Bueno, de esto lo sabe muy bien Hugo San, pero la verdad está costando encontrarle la salida a esto dentro del actual gobierno nacional y su política, que se basa en la desregulación, libre mercado, y que el productor se las arregle. Aquel que no pueda sobrevivir, que haga otra cosa, ha dicho alguno por ahí. Deslindando responsabilidad de un Estado que para algo está, para atender a sus partes y tratar de encontrar equilibrios. Pero bueno, este es otro Estado, otra política que ha votado la gente. Hablando de autocrítica, ¿no? Ha votado la gente buscando un cambio que ha llevado a esto, que está siendo muy grave, particularmente para este sector. Sin ninguna duda, para el sector yerbatero, el modelo económico es muy perjudicial, y las consecuencias se están sintiendo cada vez más profundamente, ¿no, Hugo? Bienvenido, gracias por acompañarnos nuevamente. Queríamos tenerte especialmente en este primer programa del año, así que buen día. Buen día, Tony, gracias por la invitación. Tenemos que entender que el mercado yerbatero no es un mercado cualquiera, es un mercado imperfecto, se conoce con el nombre de oligopsonio. ¿Qué significa esto? Que tenemos 13.000 pequeños productores de yerba mate, que es la gran riqueza que tiene la provincia de Misiones, esa diversidad de productores pequeños, muchos de ellos, cerca del 80%, con menos de 8 hectáreas, quienes ofrecen la hoja verde de yerba mate a un centenar de secaderos, privados o cooperativos, quienes transforman esa materia prima, hoja verde, la transforman en yerba mate canchada y luego la venden a los molinos. Estos molinos están altamente concentrados y podemos decir que 2 molinos de corriente, Liebig, Cooperativa Liebig, Playadito, y Las Marías, que es un privado, si le sumás una empresa grande, misionera, cualquiera, la que vos quieras, van a representar más del 50% del mercado yerbatero. Estas empresas entonces están en una posición dominante. ¿Qué quiere decir esto? Que ellas no compiten entre sí para obtener la materia prima, sino que se ponen de acuerdo y van bajando los precios. Esto el presidente Javier Milei debería saber, porque dice que es un especialista en la economía, en las finanzas. Tiene que ir a leer lo que es el mercado yerbatero, lo que es el mercado oligopsónico. De ninguna manera, Tony, es imposible que el libre juego de la oferta y la demanda le ofrezca a los colonos 700 pesos por kilo de hoja verde, que es el valor que hoy debe valer un kilo de yerba mate. ¿Por qué 700 pesos? Nosotros desde siempre
desde APAM, decimos que el kilo de hoja verde debe valer 50 centavos de dólar. ¿Sí? ¿A cuánto está el dólar hoy? ¿Cuánto está? Y sí, 1.400. Los 1.400. Perfecto. En algunos años, en algunos momentos, hemos logrado superar estos valores, en otro momento estuvo por debajo. Pero siempre hemos logrado dentro del directorio del INIM, que es el campo de batalla donde las ideas y donde las inquietudes, en una mesa de diálogo y de discusión profunda, se llegaba a un acuerdo o no. Si llegábamos a un acuerdo, el precio surgía en Posada. Muchas veces no surgió en Posada y tuvo que ir al laudo. Si hay quienes dicen si el INIM no servía para nada. Exacto. Porque el precio se fijaba en Buenos Aires. Te contesto, Tony. Yo buscaba que vos me hagas esa reflexión. Quiero explicarle por qué eso fue nosotros hemos pedido a los productores, que sea por unanimidad el precio. ¿Por qué es eso? Porque el directorio está compuesto por el presidente, que responde directamente a la Nación, 2 directores, uno por Corriente y uno por Misiones, ¿no es cierto? No son vendedores de hoja verde. Los molineros no son vendedores de hoja verde, aunque son se autoabastecen, pero no son vendedores de hoja verde. Los secaderos y las cooperativas, los obreros rurales, ninguno de ellos vende materia prima. Los únicos que vendemos materia prima somos los productores. Si nosotros aceptábamos que sea por mayoría, se ponían de acuerdo y por ley teníamos que aceptar el precio que ellos decidían. Por eso es que nosotros tenemos el poder de veto, mandamos al laudo. Entonces la Nación tenía que siempre tener en cuenta los costos laborales previsionales, más el margen de utilidad te da el precio. Entonces, ¿qué hacía la Nación? Entre lo que nosotros pedíamos y lo que era el costo de producción, laudaba siempre por el costo y un poquitito más, nunca por debajo. Por eso, mucha gente dice, sí, porque somos misioneros, tenemos que defender el misionerismo, tenemos que fijar nosotros los precios. Pero dentro de ese sistema donde teníamos que fijar los precios, siempre éramos minoría. Por eso tenemos que leer muy bien la ley yerbatera e interpretar entre líneas qué quiere decir la unanimidad y por qué es importante que vaya a la Nación, ¿sí? Con todo esto, quiero decirte que de ninguna manera, entre la ley de la oferta y la demanda, se va a lograr un precio justo, un precio sustentable para los pequeños productores. No existe ninguna posibilidad, Tony. No existe, muchachos. Muchos me dicen, voy a las reuniones, Hugo, tenemos que esperar, tenemos que darle más tiempo a la Nación para que resuelva esto. Estimados amigos yerbateros, ¿sí? Ya estamos por comenzar el tercer año, la tercer zafra bajo las órdenes de Javier Milei. Quiero decirle que el primer año, ni bien escuchamos el DNU, con 4 asociaciones pusimos un tractorcito frente a la Casa de Gobierno, ¿sí? Eso fue en diciembre, si mal no recuerdo, para demostrar que estábamos en contra de ese DNU de regulación de nuestra actividad. Entonces, con esto hay que decir que es un problema netamente político. El problema yerbatero es netamente político. Pido a Carlos Rovira, máximo dirigente de la política misionera, que se reúna con Javier Milei, máximo político o dirigente de la política nacional, que decidan cómo vamos a lograr los pequeños y medianos productores de hoja verde un precio justo, un precio que debe estar superando o llegando a los 50 centavos de dólar. Si ellos tienen una opción mejor que el Instituto Nacional de la Yerba Mate, pues que lo digan y vamos a acompañar. Pero si nos van a dejar tirados para que los grandes industriales sigan depredando a los pequeños productores, nosotros de APAM le decimos que no estamos de acuerdo, que estamos dispuestos a dialogar todas las veces que sea posible. Y bueno, ese es el proyecto que tenemos ahora. Hemos pedido una reunión con los directores de la producción en el instituto. Nos reunimos el viernes pasado, si mal no recuerdo, en Campo Viera, un centenar de colonos de toda la provincia, hubieron de todos los sectores. ¿Estuvieron solo los representantes del sector productivo? No, cooperativos también. También. Agradecemos al presidente de la FEDECOP,
a quien le hemos pasado una nota para que la envíe a Santilli también. Tenemos copia de esa nota que después vamos a publicar en nuestra página web. Correcto. La nota que firman 5 sectores productivos y que FEDECOP va a llevar a una reunión, me decías, de Coninagro, entidad nacional a la que pertenece FEDECOP, con el ministro jefe de gabinete Diego Santilli. Exactamente, donde nosotros planteamos nuestra postura, más o menos lo que te estamos diciendo, y también un análisis que hemos hecho del Instituto Nacional de la Yerba Mate durante sus 2 décadas de vida, ¿no es cierto? Entonces es un argumento... Porque cuando algunos critican al INIM, hasta los propios productores en su momento lo hacían, entre los muchos que votaron a Milei e intentaban defender su voto y la nueva política, decían que el INIM no nos estaba dando respuesta, que el INIM era una caja de malgasto, que viajaban por el exterior y gastaban la nuestra, etcétera, etcétera, y así de alguna manera con términos descalificatorios desde el propio sector productivo, que a mí me llamaba mucho la atención, porque decía, si el INIM lo crearon los productores, fue consecuencia de la lucha del sector productivo que creó el INIM en su defensa, y después los propios productores votaron otra cosa, porque vos decías, la política nos ha embarrado la cancha, la política nos ha perjudicado, la política debe resolver esto, pero bueno, la política es consecuencia del voto también. Exacto. ¿No? Sí. Y ahí somos todos responsables. Como obvio. Por eso decimos también que en la chacra ya no necesitamos más ingenieros agrónomos, necesitamos psicólogos. ¿Sabes por qué? Porque, digo yo, hemos pasado al costado de la ruta noches enteras con los colonos. Abrazados dormíamos frente a la casa de gobierno. Y no una noche, años, hasta que llegó el tractorazo. Y después también en adelante. Y resulta que en pocos minutos hemos puesto un voto que desvirtuó toda la lucha. Por eso, Tony, es que ahora estamos comenzando a hacer todo un trabajo de generación de confianza. Ya tenemos 5 asociaciones que firmamos en conjunto los comunicados. El MAMA, PIN, bueno, vos ya los nombraste, ¿no es cierto? Y habrá que hacer autocrítica, ¿no? ¿Por qué no se defendió el INIM como correspondía? Estamos haciendo esa autocrítica interna que nos está costando horrores, tengo que decirlo, porque es muy difícil que alguien quiera reconocer que se equivocó, ¿sí? Sí. Yo me he equivocado muchas veces y pido disculpas y voy a reconocer si he cometido errores, ¿no es cierto? Pido también a aquellos que han votado a la ultraderecha que también hagan su desarrollo interno y que podamos aportar y trabajar en conjunto con todo esto. Pero además no solamente estamos trabajando con las asociaciones de productores, sino que estamos pensando en lo que ocurrió en el 2001. El tractorazo fue fruto del apoyo popular de ATE, de CTA, de los docentes, de los jubilados, de los empleados de las municipalidades, de los hospitales, y ya nos estamos reuniendo nuevamente con ellos, ¿sí? Y vamos a seguir reuniéndonos, porque nos preocupan muchísimo, pero muchísimo en sobremanera, estos nuevos proyectos de modificación de la ley de trabajo, ¿no? Y de la ley de docentes, etcétera, educativa, educación. Y nosotros tenemos que aprender de estos sectores qué es lo que va a pasar. Yo pregunto a los diputados y a los senadores de mi provincia, ¿en qué beneficios vamos a tener los yerbateros con un cambio en la ley de trabajo? ¿Vos sabés, Tony? ¿Vos sabés en qué va a beneficiar al colono yerbatero un nuevo régimen? Cuando nosotros hemos avanzado muchos años hacia adelante con el convenio de corresponsabilidad gremial. Sí, señor. Nosotros tenemos otro gran logro. Pero obvio, Tony. Otro gran logro. Y no fue una reunión o 2 reuniones, fueron años de reuniones que hemos tenido para lograr el convenio de corresponsabilidad gremial, ¿sí? Entonces, ahora se tira a la basura todo eso. ¿Cómo vamos a solucionar ese tema? ¿Cómo avanzamos con el convenio de corresponsabilidad gremial? Cuando cada colono, cuando entregaba 1 kilo de yerba, directamente la tarifa sustitutiva iba a la AFIP y tenía todos los aportes legales y proveedores. Y así se había logrado blanquear a ese histórico sector tarifero tan marginado
de esas normativas Y ahora laborales durante añares. Fíjate, Tony, ¿qué está pasando? Nuestros obreros se están yendo a Brasil. Ellos tienen un convenio con responsabilidad en Brasil. Ellos están haciendo su aporte jubilatorio en Brasil. ¿Ellos tienen salario familiar en Brasil o están trabajando en negro allá? Es que están desesperados por conseguir algún tipo de trabajo. Están recontra desesperados. Entonces, por eso es que nosotros venimos acá a apoyar a nuestros obreros rurales. Ellos creo que solicitaron 80 pesos, 75 pesos, no sé qué, la tarifa. Hoy le están ofreciendo 40. Desde APAM decimos, nosotros apoyamos los 75 o los 80 pesos que ellos necesitan para poder vivir dignamente. Esto no nos salvamos solo, nos salvamos entre todos, en comunidad, trabajando en conjunto. Una situación en la que vimos en estos días, Hugo, vos recién trasladaba la responsabilidad a la política, lo nombraste al máximo referente político de esta provincia, el ingeniero Carlos Rovira, ya lo habías hecho anteriormente, atendiendo a que esta situación es tan grave que se necesita que todos se pongan a disposición de la situación, de la crisis yerbatera. Se ha visto desde la Cámara de Representantes que su actual presidente, Sebastián Macías, convocó a todos los sectores políticos, no estuvo La Libertad Avanza, pero sí todos los demás, para analizar en ese ámbito legislativo, donde está toda la representación política de la provincia, la actual situación y qué hacer al respecto. Tenemos agendado esta semana hablar con el presidente de la Cámara para ver en qué están avanzando y qué piensa hacer la política misionera ante esta grave crisis. Pero bueno, sí, tiene que tomar partido la provincia, tiene que ocuparse. Pero obvio, fíjate que estamos a principios de febrero, a mediados de marzo, principio de marzo, mediados de marzo, de acuerdo a cómo vayan las rotaciones de los yerbales, se comienza la cosecha gruesa. ¿Sí? ¿Safriña hubo, no hubo? Muy poco. Hoy están ofreciendo entre 180 pesos y 240 pesos el kilo de hoja verde puesto en secadero. Hay un festival de cheques sin fondos. En los WhatsApp están circulando empresas que no vamos a nombrar porque, bueno, no tenemos la certeza, pero es peligrosísimo hoy trabajar de esa forma. Estuve averiguando en cooperativas y en secaderos que venden a los empresarios correntinos, que son los grandes compradores de la mate canchada. Me dicen de que tienen cheque o van a pagar con cheque a 10 meses, ¿sí? Entonces tenemos que entregar el producto ahora para cobrar dentro de 10 meses. Esto me hace recordar esa caja de zapatos que le entregamos a Lozada, a Mario Lozada, cuando era senador. Él estuvo en Posada y le entregamos en frente a la Casa de Gobierno una caja de zapatos lleno de vales de comestibles, de combustibles y de papelitos. Estamos volviendo a 25 años atrás. Lamentablemente no saqué ni una foto de los tickets de vale de comestibles. Vamos a volver al trueque de vuelta. Y si vos te fijas, los colonos dicen, bueno, yo antes compraba con 1 kilo de yerba, compraba tantos litros de gasoil. Hoy con ¿cuántos kilos de yerba tengo que comprar 1 litro de gasoil? O una Toyota si querés ser un yerbatero más poderoso. Entonces esas relaciones es lo que yo creo, invito a la CRIPCO, a los comerciantes de Oberá y a los comerciantes de toda la provincia de Misiones, que nos pongamos a pensar cada uno en su sector, y no solamente a pensar, sino a actuar, porque, Tony, esto se va, esto se está derrumbando, y se está derrumbando muy rápido. Ya, primero es la erosión de nuestras familias agrarias. Fíjate vos el drama que es que el papá se tenga que ir a Brasil durante 1 mes o 3 meses a trabajar allá. Queda la madre con los chicos solo en el barrio. Todo ese desarraigo familiar es terriblemente grande. ¿Quién está verificando esto? ¿Quién está viendo? ¿Quién está velando por estas cosas? Hoy yo creo que ya debemos hablar de un porcentaje de la población de Misiones teniendo que irse a Brasil a trabajar, dejando sus familias, como nunca antes había ocurrido, porque si bien ya el año pasado se había dado salida de trabajadores rurales hacia Brasil, esto se ha multiplicado. Y me decía el diputado Cristian Castro que cuando publicó en estos días precisamente una charla con chicos que estaban ahí esperando cruzar la frontera para ir a conseguir trabajo del otro lado, empezaban a comunicarse desde otras provincias ya interesados en venir a cruzar la frontera e ir a trabajar a Brasil, por lo que bueno, es lo lógico, ¿no? Una situación que va más allá de la provincia de Misiones
y la necesidad de la gente en conseguir trabajo, que están viendo, che, así que de Misiones están cruzando todo Brasil, vamos nosotros también para allá. Y no de vacaciones. Y no de vacaciones. Tony, yo te voy a dar números, que a la gente no le gusta que yo dé estos números, pero hago así. Nosotros el primer año de Milei pedíamos 500 pesos el kilo de hoja verde, de yerba mate. ¿Sí? Así como hoy te dije 700, en ese momento nosotros pedíamos 500. Comenzamos cobrando 300, 310 pesos y terminamos cobrando 180, 200 pesos. Si digo que hemos cobrado o percibido en promedio 200 pesos, no, que hemos dejado de percibir 200 pesos por kilo, de los 500 a los 200, a los 250, a los 300, dejamos de percibir 200 pesos por kilo y multiplico por los casi 1.000 millones de kilos, que fue una cosecha récord ese año, podemos decir que hemos dejado de percibir 200.000 millones de pesos que no entró al sector primario, productivo de la provincia de Misiones, el sector yerbatero. ¿Sí? 200, yo no me hago una idea el volumen de billetes que es 200.000 millones de pesos. ¿Cuántos containers, cuántos 350 cargados de billetes tenemos que llevar? Eso es lo que no ingresó a la provincia. Sí. Y luego tenemos el segundo año, que ya no tenemos malos datos, porque el INIM fue humano, ¿me entendés? Y ya vamos por el tercer año. Entonces es muchísimo el dinero que no llegó. ¿Y quién se quedó con ese dinero? ¿Quién se quedó con ese dinero? El que tenía que pagar. ¿Y quiénes son los que tenían que pagar eso? Y son los compradores. Entonces ahora vos te explicás por qué en corriente se están haciendo inversiones multimillonarias en dólares, que es floreciente la industria yerbatera allá, pero porque no le pagaron a los misioneros. Entonces tenemos que ponernos a pensar, ¿y qué es lo que está pasando? Que los misioneros no podemos salir nosotros a vender nuestro paquete de yerba. ¿Qué está pasando con las cooperativas? ¿Qué está pasando con la Calo, que tiene hay justo enfrente de mi casa, a pocos metros, un establecimiento espectacular, pero que trabaja a media, y acá en la avenida Sarmiento la luz se apagada, la cooperativa. Entonces también tenemos que hacer un análisis nosotros como sociedad. ¿Qué es lo que qué está pasando con nuestras cooperativas? ¿Qué está pasando con nuestros industriales? ¿Con nuestros molineros? ¿Qué es lo que está pasando? Hubo en esa reunión con los representantes de los productores y de cooperativa presentes en la reunión realizada en Campo Viera, ¿qué se dijo sobre el INIM y su nuevo presidente? Porque durante mucho tiempo, más de 2 años ya de la gestión Milei, se reclamaba al presidente, y Milei incumplía los deberes de funcionario público sin designar al presidente del INIM. Finalmente lo hizo. ¿Qué decían los representantes del sector en relación al nuevo presidente y cómo se empezaron a dar las cosas desde que asumió entonces la conducción el designado por Milei? Con mucha bronca porque durante 2 años Milei no nombra al presidente. Tuvimos que hacerle una denuncia penal, lo hemos demandado por incumplimiento del deber de funcionario público al presidente de la República. Me temblaron los pantalones, Tony, cuando tuve que ir al juzgado a firmar la denuncia. No es fácil de denunciar al presidente de la República. Pasó el tiempo, no sé si fue por eso o por qué, el presidente nombra al actual presidente del instituto, ¿no es cierto? Pero antes de eso, castra al INIM, deroga los artículos con los cuales nosotros podríamos llegar a trabajar. Entonces, el presidente del INIM es no quiero decir un títere, pero no tiene el poder para hacer cumplir con la ley. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Hemos hablado con los directores de la producción, le hemos dado una nota donde le pedimos una reunión con el presidente del instituto, ¿sí? Queremos que él nos explique lo que te estoy diciendo, cómo va a fijar ese precio justo, sustentable, porque él representa a Milei, y cuando nosotros nos dirigimos al presidente del instituto, nos estamos directamente dirigiendo al presidente de la República, que nos diga cómo va a ser para que el libre juego, la oferta y la demanda permita que todos los productores podamos vender de contado y a 700 pesos nuestra materia prima, ¿sí? Cuando sepamos qué es lo que quiere hacer el presidente del INIM,
Si es que nos va a recibir bien, si es ¿Se que sabe no va a algo de recibir. eso? No, nada. Todavía no hay respuesta de ningún para tipo. la semana que viene, porque fueron 14 días hábiles, así que sí, yo creo que para el 10, 11, 12 por ahí va a ser, debería cumplirse ese tiempo. Pero yo creo que el INIM o el presidente del INIM debería tener ya una propuesta. Al toque debería venir, muchachos, vengan, vamos a charlar por lo menos. ¿Por qué esperar hasta tanto tiempo? ¿Por qué dilatar tanto? ¿Cierto? Y bueno, y después vamos a pedirle reunión a Rovira y a Milei, y después vamos a venir de vuelta acá a tu radio y decir, señores misioneros, no hemos logrado nada, hemos logrado esto, o hemos logrado que nuevamente el instituto funcione. Yo tengo esperanza de que el Instituto Nacional de Yerba Mate va a volver a funcionar. ¿Sí? Tengo esperanza. ¿Tenés esperanza? Es la única solución que tenemos. Pero para eso necesitamos el apoyo de todos los sectores de la sociedad misionera, no solamente los productores. ¿Sí? Quiero decirle a los consumidores de yerba mate que la yerba va a seguir existiendo siempre van a tener yerba. Por más que Milei permanezca 50 años en el poder y que el instituto no funcione más, van a tener yerba mate. Lo que va a pasar es que va a cambiar la cultura del misionero, va a cambiar la historia. Ya la yerba mate no va a estar en manos del pequeño productor. Ese pequeño productor va a tener que ocupar el lugar que dejan los obreros rurales en las villas miserias. Ese es el objetivo, porque el objetivo es político. Vos me habrás escuchado, Tony, varias veces dije, vienen por la tierra, vienen por el agua del acuífero guaraní. Se está acelerando. Esto se acelera cada vez más. Por eso es que digo que debemos defender a la yerba mate, porque es un estilo de vida, es la historia de los misioneros, es la cultura, es la herencia de los pueblos enviados guaraní. Eso es mucho. Es la bebida nacional. Tiene que estar en manos de la gente y no de las megas empresas. Tal cual. Bueno, ojalá esas esperanzas se vayan solidificando y aparezcan algunas luces de reflexión desde el gobierno nacional, entendiendo que para la toma de este tipo de decisiones al menos debe convocar a las partes y evaluar con quienes son parte de la situación cuál es el camino correcto, y no tomar decisiones dogmáticas desde oficinas porteñas perjudicando a tanta gente. En algún momento, y creo que se avecina un proceso electoral que sin dudas va a comenzar este año, para todo lo que se define el año próximo, que deberá poner las barbas en remojo a unos y otros respecto a las consecuencias que han causado, a la situación que están viviendo hoy estas miles de familias productoras y por consecuencia toda la economía misionera. Así que uno no puede dejar de aferrarse a la esperanza que tiene Hugo de que esto pueda revertirse y el INIM pueda recuperarse. Pero Tony, en la época de Menem estaba colapsando por todo lado y los colonos dijeron vamos a hacer algo, y salieron y lograron. Cuando todo iba para la derecha, nosotros logramos regular la actividad. Ahora, exactamente lo mismo en términos generales, pero nosotros tenemos una gran ventaja, que tenemos más de 12 asociaciones legalmente constituidas en el territorio ¿Del sector productivo? Del sector productivo yerbatero. Y, ¿sí? están Y tenemos la historia. ¿Están uniendo criterios y posturas? Ahí tenemos 3, 5 que estamos unidas, con total convicción. Cuando vos estuviste en el cruce de Caravena hace unos meses atrás, ¿te acordás? Estaba el MAM y APAM, y nosotros levantábamos la bandera del INIM. Cuando todos decían que no iba más, fue el MAM y fue APAM que levantamos. Ahora ya somos 5. Y vamos a ir construyendo. ¿Y sabe qué? Ahí te pasé un documento de la historia del instituto. Nosotros tenemos historia dentro del INIM. El INIM tiene historia de cómo debe trabajarse. Y hay datos. No es acá un guitarreo que te estoy haciendo. Claro. Miren cómo estaba el sector yerbatero antes del INIM y durante. Fue un proceso, no fue fácil. Yo te hablé de un campo de batalla. 1 año, 2 años. Se fue construyendo y consolidando. Y seguramente quedaron aspectos a seguir corrigiendo y mejorando. Por supuesto, muchas cosas, pero muchísimas cosas. Pero nosotros hoy tenemos, por ejemplo, no vamos a hablar de la producción, vamos a hablar de la medicina.
¿Cuántos datos, cuántos informes de los médicos, de los investigadores, los beneficios que tiene la yerba? Entonces yo me pregunto también, y quiero preguntarle a todos, ¿por qué tanta violencia de los empresarios para quedarse con la yerba mate? Porque es un excelente negocio. Eso es plata. Ya te mostré los 200.000 millones que quedó el primer año. Pero lo que genera para ellos, lo que genera la identidad nuestra, que es la yerba mate, bebida nacional. Y quería decirte que el consumidor va a seguir consumiendo yerba, pero esa yerba va a ser cosechada con máquinas. ¿Sí? Me decís, vos estás contra la tecnología. Mira, yo estoy a favor de la tecnología que esté a favor de la gente, no de las grandes empresas. Traiga beneficios. Obvio, porque una máquina te desplaza 10 a 15 familias. ¿Qué hacemos tenemos 15.000 familias de tareferos? Van a quedar 3.000 familias manejando maquinitas, y las otras 10.000, ¿dónde van a ir a parar? Como no va a haber obreros rurales, porque van a estar todos en otro lado, ya no se va a poder hacer las labores culturales a mano, como toguadaña, etcétera. Van a haber miles y miles de litros de glifosato, de Roundup, de todos los tóxicos que vos quieras ponerle, y eso vos vas a estar tomando en tu mate. Entonces, por eso es que al consumidor de mate le debe interesar el origen y la trazabilidad de su producto. Y además le quiero decir a Milei que cometió un gravísimo error al abrir la frontera y el ingreso total de yerba mate canchada de Brasil y de Paraguay. ¿Quién está controlando si es bromatológicamente apto esa yerba? ¿Quién está haciendo? Porque esa yerba ingresa, se muele y toma la nacionalidad argentina. Y si va a Europa y se encuentra cosas raras ahí, se puede perder mucho de lo que se ha avanzado, inclusive últimamente ya internacionalizando la yerba, ¿no? Con mayor nivel de exportación. Hugo, esto que decía de los tareferos, hoy con miles de tareferos que se están yendo a trabajar a Brasil, ¿habrá lo necesario y suficiente? ¿Se podrá encarar la zafra gruesa con el cupo necesario de trabajadores rurales en el actual contexto? Es bastante difícil, pero eso le va a dar pie a los amantes de la tecnología, a los que tienen máquinas, decir, bueno, nosotros tenemos que levantar, así que la cosecha, así que viva las máquinas, viva las máquinas. ¿Me entendés? Entonces, el problema yerbatero, vos tenés que mirarlo desde distintos puntos de vista. No solamente desde el punto de vista productivo, rendimiento kilos por hectárea. Por ejemplo, yo puedo llegar a tener un yerbal con 10, 12 mil kilos por hectárea, y eso será eficiente. O puedo tener un yerbal que tenga 3.500 o 4.000 kilos por hectárea, y este es un ineficiente. Ahora, un yerbal donde vos trabajás con agroecología, donde tenés árboles frutales, donde tenés ovejas, donde tenés abejas, donde tenés leña, no sé si esto es ineficiente o aquello que está produciendo veneno que te está envenenando a vos, Tony. O sea, la eficiencia, esas cosas tenemos que discutirlo. Tenemos que volver a replantearnos muchas cosas. Y para eso es necesario Linín para el tratamiento de todas estas problemáticas. Pero que esta discusión que estamos teniendo en el buen sentido, tenemos que darlo en un ámbito acotado legalmente, porque si no queda en una charla, claro, que es importante, es muy importante porque se genera conciencia. Tenemos que generar conciencia, pero esa conciencia luego tiene que estar reglamentada. Porque si no, sabe que, Milei, eliminar las leyes de tránsito. Si yo quiero ir por la izquierda, yo voy. Si quiero ir por la derecha, yo voy. Total, después si yo me mato, soy yo el que me muero. Claro. En una sociedad organizada no podemos ser tan, no sé cómo decirte, de dejar todo liberado al azar, a la ley del más fuerte. No, yo no, Tony. Yo creo que no, y yo creo que vos tampoco, ni mucha gente pensamos que eso no debe ser así. Lo que sigue, ahora en lo inmediato. Ahora en lo inmediato, la carta Santilli. Vamos a seguir pidiéndole ayuda, que siempre nos dio el periodismo, de seguir difundiendo nuestra verdad. Que Tony, no creas nada de lo que yo te digo. No creas lo que yo digo. Le digo a la gente, no crean lo que decimos de EDAPAM. Duden, investiguen, vayan al INIM, lean y después vean si nosotros tenemos razón o si Milei tiene razón a liberar el mercado. Vayan a Las Marías, a Liebig, a ofrecer su yerba, su hoja verde o su canchada. Tenemos que hacer el mercado consignatario. Tenemos que hacer banco provincia, Tony. ¿Cómo puede ser que no tengamos un banco provincia nuestro?
con todos los volúmenes de dinero que estamos manejando, con toda la producción forestal, tealera. Tenemos que hacer un mercado exportador, pero mixto, privado y estatal. El Estado no puede quedar ausente, está demostrado. Mira, el té se vende todo en manos privadas, ¿sí? ¿Y cómo está el té? Pura máquina, puro veneno y pura miseria para el tealero. No puede ser eso. Bueno, seguimos el tema yerbatero, por supuesto, siempre de cerca, como entendemos, y lo dijo también claramente Hugo San, es obligación de todos los misioneros de alguna manera ocuparse, fijar postura, acompañar, porque de esto dependemos, en definitiva, la economía misionera para que funcione, para que haya recursos. Ahí dio un número muy contundente, Hugo, de los 200.000 millones que dejaron de ingresar en el sector productivo. Y eso es plata que después se distribuye en la economía provincial, que nos beneficia a todos de una u otra manera. De ahí la importancia de esta cuestión yerbatera tan significativa para el desarrollo económico de la provincia. Por eso lo vamos a seguir paso a paso y por eso queríamos en este primer programa del ciclo 2026 hablar con uno de los referentes. Los otros días, cuando se filtraron algunas imágenes y testimonios de esa reunión en Campoviera, a la que hacía referencia Hugo, con los referentes del sector productivo y de cooperativa en el directorio del INIM, esa charla informativa que se pudo conseguir, hay quien filmó o quienes filmaron a Hugo cuando se expresó, cuando expuso en esa charla, y pude ver la cantidad de reivindicaciones, ¿no? La cantidad de productores que se expresaban favorablemente y acompañando el testimonio de Hugo en esa reunión. Bueno, nosotros lo sabemos desde hace tanto tiempo, una coherente lucha por el sector yerbatero que nos permite reivindicarlo siempre, y hoy ver que ya no está solo, que se han unido varias entidades, habla también en defensa de esa esperanza que aún tiene Hugo también, de que se va a poder salir adelante de esta aguda crisis. Ojalá así sea, Hugo. Gracias por el ejemplo. No, gracias a vos y por tus palabras. Si me permitís, yo quiero dejarle un mensaje al colono, al pueblo misionero. Así como el viento cambia de dirección, esto también va a cambiar, ¿sí? Y que tenemos que tener esperanza, y que tenemos que tener alegría, y que tenemos que tener fortaleza en nuestras convicciones. No nos tenemos que rendir aunque venga degollando. No nos queda otra. La chacra no se vende. La chacra es patria y están vendiendo la patria. Y nosotros tenemos que aferrarnos a ese pedacito de tierra que tenemos, que si la llegamos a vender, nuestros hijos y nuestros nietos jamás van a poder volver a ser dueños de la tierra. Creo que es un acto de rebeldía no vender la tierra y aferrarnos, no sé cómo, Tony, pero tenemos que aferrarnos en eso, encontrarnos con nuestros obreros rurales, tomarnos las manos con los docentes y entre todos decir esto no nos gusta. Por lo menos el mensaje que yo quiero darle, que podemos revertir esto, ¿sí? Juntos. Gracias, Hugo. Un abrazo. El ingeniero agrónomo Hugo Sanz, presidente de APAM, la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones, es de esas entidades señeras que allí se mantienen en la lucha, hoy tan necesaria por la actual situación yerbatera, y que debemos acompañar entre todos periodísticamente. Ya lo estamos haciendo y lo vamos a seguir siempre, como siempre, muy de cerca. La radio. Tarde o temprano, la alternativa de su voz. Publicite en la radio. 3755-525819. Milanesas. Sabores. Chubut 31. Toma agua pura. Te cuidas vos y tu familia. Te instalamos en forma gratuita un purificador de agua para que lo pruebes. Asesórate con Jorge Cus. Teléfono 3755-525819. ¿Querés mejorar tu imagen en las redes sociales? Gustavo Cus te propone books dedicados para vos, tu empresa, proyectos y trabajos con la mejor calidad. Gustavo Cus, tu fotógrafo personal. WhatsApp 3755 564816. En Facebook, Cus Fotografías.